Hola, buenas noches. Soy María Rubí Carrillo Durazo, alumna de la Universidad Vizcaya de las Américas en la licenciatura de Psicología. Y estoy llevando la materia de neuroanatomía en el segundo cuatrimestre, grupo A, con la maestra María Berta Covarrubias Manrique. El tema que hoy voy a abordar es células del sistema nervioso. Vamos a comenzar hablando de la neurona. La neurona es la célula básica del sistema nervioso y es una célula especializada es una célula especializada en conducir impulsos nerviosos. Esta célula es alargada. En la neurona se pueden distinguir tres partes fundamentales, que son soma o cuerpo celular. El soma es es la parte más voluminosa de la neurona. Luego está aquí se puede observar la estructura y esférica, es como una bolita que se llama núcleo. En el núcleo se encuentra la información de toda la actividad que va a hacer la neurona, de todo el comportamiento que va a tener la neurona. Y luego, en el mismo núcleo se encuentra el citoplasma. En el soma, en el soma del núcleo se encuentra el citoplasma, así es que a veces me confundo. En él se ubican otras estructuras que son importantes para el funcionamiento de la neurona. Las dendritas son ramificaciones cortas que se originan en el soma neural y su función ellas envían impulsos, trasladan impulsos que se originan en otras zonas, en otras neuronas, y enviarlas al soma, ¿no?, de la neurona. Vamos ahora con el axón. El axón es una prolongación única y larga, puede llegar a medir hasta 1 metro, y esta tiene la función de sacar impulsos desde el soma neuronal y conducirlos hacia otro lugar del sistema. Ahora vamos con los tipos de neuronas. Vamos primero. Existen tipos de neuronas como los monopolares. Esos monopolares tienen una sola prolongación de doble sentido, de entrada y de salida. Ahora existen también los tipos de neuronas bipolares. Estos tipos de neuronas bipolares tienen dos prolongaciones, una de entrada que actúa como dendrita y una de salida que actúa como axón. También existen las neuronas multipolares, que son las más típicas y abundantes. Poseen múltiples prolongaciones pequeñas de entrada, que son las dendritas, y una sola de salida, el axón. Ahora vamos con
la función. Las neuronas sensoriales son receptoras o conexiones de receptores que conducen información del sistema nervioso central, en las que transmite impulsos producidos por, por, los, por los receptores de los sentidos. Las neuronas motoras o efectoras conducen información desde el sistema nervioso central hasta los efectores. Las interneuronas, que unen a dos o más neuronas, generalmente se encuentran en el sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar de la sinapsis. La unión neuromuscular de una neurona y la unión bueno, viene siendo, a ver, la unión neuromuscular y la unión de la es la unión entre una neurona y un efector. En la unión neuromuscular, interviene una neurona presináptica, un espacio sináptico y una o más células musculares. Esto es la célula diana. Esta unión funcional es posible debido a que el músculo es un tejido eléctricamente excitable. El receptor más frecuente, el neurotransmisor más frecuente en este tipo de sinapsis es la acetilcolina, que tiene sus receptores en la membrana postsináptica. Transmisión nerviosa. La finalidad del impulso axónico es la de conseguir llegar a la fibra muscular y producir la contracción nerviosa. Para ello, el potencial de acción axónica se convierte en señal química. La liberación de un neurotransmisor a la hendidura sináptica, o sea, esta liberación a la hendidura sináptica es lo que en la hendidura sináptica es lo que finaliza, o mejor dicho, da la pauta a que ese proceso se complete. Este neurotransmisor que hace ese proceso es la acetilcolina. Esta acetilcolina llega a la placa motora liberada desde la superficie de la placa motora, donde interfiere con los receptores especiales para este neurotransmisor. La unión acetilcolina receptor produce una modificación del potencial de acción de la membrana hasta conseguir uno
que pueda ser transmitido de una membrana muscular a toda la membrana. Lo que ocurre es una transformación de un impulso químico a un impulso eléctrico. La acetilcolina sale de la terminación nerviosa por un mecanismo de exocitosis. Una vez en la hendidura, recorre el espacio de esta hasta las zonas de la terminal axónica en la placa motora que están enfrentadas a la salida de la acetilcolina en la terminal axónica. La acetilcolina se une a los receptores de la placa motora para que ésta no se perpetúe. En la hendidura existe una enzima encargada de degradar la acetilcolina y es la acetilcolinesterasa. Ahora, en este resumen, porque acabé de aclarar que es un resumen de lo visto en clase, veremos tipos de sinapsis. Según el contacto sináptico, se reconocen 3 tipos de sinapsis: axodendrítica, axosomática, axoaxónica. Sinapsis: unión especializada donde una terminal axónica contacta con una neurona, y de otra célula. Tipos de sinapsis tenemos 2: eléctrica y química. La sinapsis eléctrica y química constan de células presinápticas, conducen el impulso hacia la sinapsis, y célula postsináptica transmite el impulso desde la sinapsis. Ya que hablamos un poco de lo que es la sinapsis, ahora vamos a hablar de los desórdenes en la transmisión sináptica, como el paso más vulnerable en la propagación de la señal es lo más vulnerable es la propagación de la señal, cómo esta va a llegar a las demás células, y se pueden producir, si la señal no es correcta, se pueden producir enfermedades como esquizofrenia, depresión, miastenia gravis y Parkinson. La maestra dijo que buscáramos cómo se relaciona una de estas enfermedades con lo expuesto. Yo voy a hablar un poquito de lo que es el Parkinson. Pero antes haré como una breve explicación de cómo afectan las drogas en la sinapsis. Pues las drogas afectan porque se mueren neuronas y porque en esta muerte ya no se mandan las señales correctas de una neurona a otra, y bueno, de una ramificación a otra, y no se puede hacer correctamente la sinapsis. Por eso, por ejemplo, hay algunas personas exadictos o que cayeron en las drogas y salieron y no quedan igual. Por ejemplo, quieren café y lo dicen, quiero eso negro que se toma en taza, y luego ya, café. Terminas de completarles la idea, pues porque la unión
los pasos que tendrían que hacer las neuronas para producir la sinapsis. Ya no está, no hay ese canal continuo, pues está dañada las señales. Bueno, ahora, después de mi punto de vista de cómo dañan las drogas, bueno, así como yo lo entendí, de cómo dañan las drogas, voy a hablar un poco de lo de qué tiene que ver el Parkinson con todo esto que he visto, ¿no? Bueno, comenzaré. El Parkinson es una enfermedad donde intervienen varias funciones del cerebro. Y pues el sistema nervioso, digamos que va borrando, según entendí, diferentes funciones se van haciendo como más lentas, y para esto hablaré un poquito más en forma científica de algo que saqué de internet, para ver si me explico más. Ok, ya consultando el nuevo material que saqué para hablar de lo que yo entendí del Parkinson, rectifico. No es que las células sean más lentas, sino que se daña la célula. Una parte importante de las células se daña en los pacientes con enfermedades neurológicas, y pues tienden a reemplazar. No se generan nuevas, sino que tienes que reajustar, según entiendo, con el número de células que hay, el funcionamiento de ese paciente. La pérdida de neuronas dopaminérgicas es una característica la pérdida de neuronas dopaminérgicas del sistema nervioso central es una característica de la enfermedad de Parkinson. Encontré que por lo cual hay investigaciones que dicen que tejido rico en neuroplastos se ha implantado en pacientes con enfermedad de Parkinson. Estos ensayos clínicos apoyan la hipótesis de implantar tejido embrionario, o sea, implantar las células en el cerebro de los pacientes con la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, hay una importante dificultad de logística para el uso en la clínica de células o tejido humano. Estos problemas aumentan cuando la parte del tejido embrionario proviene de una pequeña región del cerebro en desarrollo, como puede ser el sistema nervioso central. Por lo cual encontré en esta información que células troncales del sistema nervioso fetal han sido identificadas, y también el sistema nervioso del adulto. Esas células se podrían implantar. Estas células troncales pueden ser cultivadas en el laboratorio por largos periodos y pueden ser diferenciadas entre neuronas o glías. La estrategia de reemplazo celular está basado
en una serie de estudios en modelos animales de los cuales se ha demostrado que el implante tejido neuronal embrionario restaura los niveles de dopamina en el estriado. O sea, el tejido que se implanta restaura los niveles de dopamina del paciente y pueden llevar a recuperación duradera. Estudios han demostrado que la implantación de células favorece la producción de dopamina y hace que el efecto en esa recuperación sea duradero. Bueno, maestra, eso fue lo que yo pude encontrar concerniente a las células y el trabajo de las células en el Parkinson y en la recuperación de enfermos en la recuperación de pacientes con la enfermedad de Parkinson. Espero sea de su agrado. Nos vemos en la próxima tarea.